me loving. I need your loving. Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving. I need your loving. Me, myself, and enough. It's like being a doctor to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. You keep it beside along my heart. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Muy buena familia, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo que tenía muchas ganas de hacer. Hace tiempo que queríamos hacer una comparativa de ruedas, pero yo no voy a hacer como una comparativa de poniendo todas las gomas porque yo no tengo esa capacidad. Yo pongo gomas a mi coche y es lo único que puedo hacer. Así que no os puedo traer aquí 27 pares de gomas y decidir un poco de por cada una. Yo lo que vengo a traer es mi experiencia con algunas de las gomas que he ido probando a lo largo de este tiempo. Las primeras que tuve en este coche, en las otras llantas, que por cierto, mando aquí un poco de spam, las estoy vendiendo. Las llantas esas las pinté, que tenéis un vídeo por aquí cuando las pinté y nunca las llegué a poner. Lo hice en cuarentena porque la verdad es que me aburría en esa época, la mayoría de nosotros. Las pinté de negro brillo y al final ahí se quedaron en el armario y no las he vuelto a poner. Siempre decía que las quería para ponerlas para circuito, pero ya me he calentado. Quiero unas de circuito, unas que pesen poquito para circuito. Así que si queréis unas llantas recién pintadas con gomas bastante asequibles, porque creo que están al 75%, pues tenéis abajo el link de Wallapop, que las he puesto por ahí, así que si las queréis son vuestras. Después del spam, seguimos con lo que os estaba comentando. Yo probé esas ruedas en mi coche, las Turanza. ¡Shhh! ¡Estaba todo el mundo tranquilo! Ahí, gracias. Las probé en este coche y la verdad es que, os voy a ser sinceros, esas gomas son para lo que son, no son muy deportivas. Y este coche, con la entrega de potencia que tienen, no iban bien. O sea, este coche no iba bien. Hasta que ya hice el cambio a las Michelin PS4S. Ese es el paso que di y de verdad, la mejor mejora que he hecho al coche es ponerle unas ruedas deportivas de ese calibre. Lo juro, todo lo que le he hecho al coche, de lo que más orgulloso estoy, es de unas tristes gomas. Como veis, ya hacía falta un buen cambio de gomas. Pilot Sport 4S, como sabéis, un buen neumático, 20.000 kilómetros nos han durado, bastante desgastadas, o sea, le hemos dado cañita, la verdad. Que vamos a montar semis, unos Cap 2, a ver la diferencia entre estos deportivos y unos ya semi-slicks encima homologados, que podríamos pasar ITV, así que vamos a montar esos y vamos a hacer la prueba dinámica de entre estos y los Cap 2. Acabamos de dar un pasito más. Si ya las PS4S yo estaba encantadísimo, queríamos hacer la prueba en este vídeo, que para eso son estas gomas, con las Michelin Pilot Sport Cap 2. Queríamos probarla. Eso sí, esto ya no es un neumático deportivo, ya es un neumático semi-slick, que si no sabéis lo que es, ahora os vamos a enseñar un poquito. Es que tiene menos dibujo, que lo que hace, en diferencia con las Michelin Pilot Sport 4S, que tienen es más goma, que se adhiere más al suelo, por lo tanto, esta goma debería ir mejor. También tiene sus pros y sus contras. Esta goma, dicen que a altas temperaturas, a temperatura ya calentita, vamos a decirlo así, es cuando empieza a funcionar. Cuando la sacas recién de casita, esta goma a lo mejor es incluso peor que una PS4, pero también las traen muchos coches como el Cupra, por ejemplo, que las trae de fábrica, algún BMW, algún Porsche, estos las traen de fábrica y nosotros las queríamos probar. Digo, ¿por qué no? O sea, no son de primera mano, ya están rodadas, pero da igual, las queríamos probar y tener esas sensaciones, esas primeras sensaciones, que es cuando todavía no te has acostumbrado a algo nuevo, y decir aquí en este vídeo qué sensaciones primeras tenemos con este nuevo neumático. Este nuevo neumático, en comparación con la Turanza, la Pirelli y la Michelin, tiene el flanco bastante más duro, digamos, que las gomas deportivas. Esto ya es una goma de competición, vamos a llamarlo así, porque por eso son semi-slicks, porque esto ya se empieza a utilizar un poco ya para, digamos, el primer paso de circuito. Lo bueno de estas gomas es que son homologadas, o sea, tú te vas con estas gomas a la ITV y pasas perfectamente. Después hay otro tipo de semi-slicks que, por desgracia, no pasas ITV, ni ITV, ni te dan las uvas, ni nada. O sea, eso es para uso exclusivo del circuito. Pero hay un vacío legal
que puedes circular con ellas, pero la ITV no la pasas. O sea, no te deberían multar por llevar unas semi-slicks, pero en teoría la ITV no la pasas. No lo entiende ni el tato, pero así es España, ¿vale? ¡Españita! ¡Arriba España! Si estuvieran desmontadas estas gomas e intentas tirar hacia afuera, estas son más duras que unas Michelin PS4, están como más preparadas para circuito y eso tiene también sus ventajas y desventajas. Ventajas es que pues el neumático no flanea, como se llama. Se llama flanear, es que cuando tú estás, digamos, tomando curvas, el neumático se deforma y empieza como a coger... Hostia, qué susto me da. Hostia. Hasta luego, Mari Carmen, ¿cómo va eso? Estoy dos por lo menos. Me he perdido. El flanear es cuando tú estás tomando curvas, pues que el neumático se vaya haciendo, pues, esta manera. Vamos a llamarlo así, como un flan. Cuando mueves un flan, pues, digamos que la llanta se mantiene, pero la carcasa exterior, pues, flanea. Se llama eso flanear. Este, al llevarla más dura, pues, le cuesta más el flanear. Y eso es un pro, pero a la vez también es un inconveniente. Porque, por ejemplo, las otras te llegan a avisar un poquito cuando vas pasado la curva y te hacen el típico chirrido de... que tú sabes que te vas a dar la piñata, pero con estas no te avisa. Con estas ya está tan duro que hace... ¡guapa! Y a lo mejor nos vamos a tomar por cleta la biciculo. También, aparte de ser más duro esto, notamos todos los baches, todas las imperfecciones, todas... O sea, si quieres un coche cómodo, por desgracia no montes semi-slicks, porque al final vas a querer... O sea, si quieres un coche cómodo, lo que vas a querer es que esto sea más blandito y que los baches se los coma un poquito más. No se puede tener todo en esta vida. O sea, así es la vida. Si lo quieres dura, dura. Si la quieres blanda, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Mejor vamos para dentro del coche, vamos a probar un poquito, vamos a calentar un poco las ruedas y cuando ya estén calientes como una perra, le damos un par de curvitas y a ver qué tal se comportan. Por desgracia yo quería hacer la prueba con las Michelin PS4S, pero hubo un día que las estuve viendo y por fuera parecía que estaban más o menos bien y al final tuve que ir a M2, me estuvieron montándolas y es que, como estáis viendo en las imágenes, tenía toda la parte de dentro, que no me había dado cuenta hasta que lo subí a un elevador, toda ya en los alambres, porque sí es verdad que llevamos un poco un setup deportivo y llevábamos un poquito de caídas y al llevar caídas, pues claro, el interior se desgastó bastante antes. Y lo que os he comentado antes, como veis, aquí tiene una banda de rodadura, esto es otra, y por ejemplo aquí parece que la goma incluso que está desgastada o que pasa algo, ¿no? Esta parte de aquí como que tendría que venir otra línea, por llamarlo así. Esta parte de aquí es la que, digamos, que quitando esa línea le ganamos un poco más de apoyo con la carretera. O sea, esto va a agarrar más en la carretera y lo que le ganamos es ese plus de agarre, pero a la vez también tiene sus salidas de agua para el tema de lluvias, etcétera, etcétera, para que no nos vayamos a la puta, ¿sabes? Por eso es homologado este neumático. Como los deportivos, y luego tenemos esta franja de aquí, que tenemos pues un toquecito más de agarre, que eso es lo que vamos a probar, ahora sí que sí, dentro del coche. Vamos, let's go. Vamos a probar las ruedas, a ver qué tal van. Vamos a probarlas en frío. Ya las he ido testeando un poquillo y sí que las noto en comparación con las PS4 o en comparación con las Pirelli. Se nota más como las rugosidades del asfalto, ya que tienen un flanco, como os he comentado antes, el flanco es un poquito más duro. Nota que el coche, pues cualquier mínima imperfección, vamos a llamarlo así, del asfalto, el coche tiende a intentar ir hacia allá. Pero si las llevas tú por donde quieres, son unas ruedas muy buenas, la verdad. Vamos, por lo menos por ahora. Tengo que probarlas bien y vamos a probarlas en este vídeo, a ver si de verdad merecen la pierna o no merecen la pierna. Estas ruedas, en cuanto se calientan, al ser semi-slicks, tienen un agarre que, digamos, que con la tracción 4 del coche es... Vamos a calentar un poquito las ruedas y después de calentarlas les vamos a dar un poquito de estrujón. Siempre van a tener ventaja las PS4, digamos, cuando están en frías, pero unos semi-slicks cuando están calientes deberían por lo menos agarrar un poquito más.
Vamos a limpiar un poquito las gomas, a calentar. Esperemos que la cámara aguante, porque como os he comentado, estas gomas funcionan mejor en caliente. Vale, que no estamos en un circuito ni nada de eso, y eso sería una de las cuestiones que luego al final del vídeo os voy a comentar. Si os apetece, volveremos a hacer otra cosa parecida, pero lo escucharéis al final del vídeo. Cuando ya tenemos el coche caliente, gomas calientes, etcétera, ahora sí que sí, estas gomas es cuando en principio tienen que funcionar. Vamos a probarlas un poquito y a ver qué tal sensaciones nos dan. Sobre todo eso, las primeras sensaciones al final es cuando se nota, porque al principio es cuando notas todo. Luego ya te acostumbras a, digamos, lo bueno, lo malo, y al final piensas que tienes el mismo neumático que tenías antes. Así que las primeras sensaciones son las que cuentan. Vamos a ver en un par de curvitas que tenemos aquí adelante. Vamos a ver qué tal sensaciones se comporta, si lo noto mucho o no. Yo voy a ser 100% real, porque a mí nadie me paga. Yo aquí 100% real, 100% real. La cámara se fue a la puta. Problemas técnicos. Problemas del directo, la cámara se fue a la puta. Lo siento por la cámara, pero bueno, por lo menos podéis ver que agarra el perro. ¡Dios mío! Sí, va muy bien, ¿eh? Va muy bien. Lo siento, me iba conduciendo, no he podido hacer más. La cámara se ha ido a la puta, no sé si se ha grabado algo o no, pero para que veáis que agarra tanto que la cámara se ha ido a tomar por culo. Pero sensaciones. Sí se nota ese plus de agarre. ¡Joder, otra vez la cámara! ¿Pero qué le pasa? Problemas técnicos. Continuamos ahora. Perdonad por la cámara, pero ya habéis visto que ha agarrado lo suyo y la cámara se ha ido a la puta. Lo siento mucho, de verdad. Pero sí que os voy a decir que primeras impresiones, pelín de plus de agarre sí que se nota. Para que valoréis un poco, de las que hemos hablado, por ejemplo, estas gomas son las más caras, así que ahí también se nota. Si os queréis gastar la pasta, pues que sepáis. Desventajas, que son más duras, duran menos, aunque sean más duras, se ablandan mucho, agarran mucho y se desgastan más. Las anteriores yo le hice 20.000 kilómetros y esta yo creo que no me van a durar ni una estándar. O sea, ya os digo yo que si se da bien la cosa, entramos a circuito y estas se van a la puta, directamente a la basura en cuanto. Pero bueno, las hemos comprado para eso, para hacer una prueba y luego os vamos a lanzar digamos otro reto para vosotros si os apetece. Si os gustan las PS4, son calidad-precio, son un poquito elevadas, pero creo que es de lo más top deportivo que puede haber, al igual que las Yokohama V105, pero como yo no las he probado, esas sí que no puedo decir ni mu. Así que las probaremos en un futuro, Yokohama, Yokohama, Si les apetece a los de Yokohama, nosotros encantadísimos de probarlas, de testearlas, ya que también tengo muchas ganas de esas ruedas. Y Piedrelli. Piedrelli son unas ruedas que te pueden durar toda la vida si quieres cuidar tu coche y tu... O sea, de verdad. Pero no agarran una mierda. O sea, yo lo siento mucho el que diga, no, pues yo con las Piedrelli voy de puta madre. No has probado una rueda buena en tu puta vida. Eso sí, esas ruedas te van a durar hasta que te cases, tengas hijos, que tú quieras, porque es que son Piedrelli. O sea, no, Pirelli no, Piedrelli. Luego están las Trofeo R, que, ojo, eso es otro nivel ya, esos semi-slicks, pero high level, ¿vale? Estamos hablando de las Piedrelli deportivas. Yo puedo hablar de esas, son las que he utilizado, con las que puedo comparar, pues, con este coche o Cupras, Golf. Si tuvierais algo parecido a esto, pues más o menos mi experiencia os valdría a vosotros. La cuestión es, como siempre, el dinero, lo que queráis hacer. Yo os pongo que digamos que las que he probado, pondría la Pirelli la peor. Eso sí, si te quieres una rueda para que te dure y no haces un uso deportivo de ella, la Piedrelli top marca, o sea, la mejor. Todavía nos falta probarlas, pero a día de hoy, a día de primeras, me gusta.
Sí, le voy a dar un top por encima del PS4S. Así que este es el vídeo que os quiero traer, pero también tenemos otro, esto es lo que os decía, la guindita del pastel. Quería ofreceros otro segundo vídeo de ruedas, si os apetece, que sería, tenemos un neumático semi-slick homologado para pasar ITV y luego ya nos pasaríamos a algo como esto de aquí. Esto ya es un semi-slick, ya ni homologado ni hostias en vinagre, lo que hemos hablado antes. ¿Se puede circular con él? Sí. ¿Se pasa ITV? No. ¿No tiene sentido? También. Pero bueno, no sé si lo veis, pero tiene un dibujo muchísimo, pero que muchísimo más agresivo. Y como veis, pisa bastante más. Os propongo algo. Si dejáis una cantidad abusiva de likes, lo que vamos a hacer, mi colega Gustar y yo, vamos a intercambiar las ruedas y vamos a probar de unas Cap 2 a una diferencia con una rueda que calidad-precio, ¿qué pueden ser? ¿100 euros? Sí, 10, 120, como mucho. 100, 120 euros por goma, en comparación con una goma que vale unos 200 euros de media, para ver si mejoraríamos el agarre con esto o casi es mejor ir con eso. Un homologadas versus no homologadas. En vuestras manos está que salga ese vídeo. Y no sé si os habéis dado cuenta de dónde estamos. ¿Dónde cojones estamos? En un circuito, que es esto. Como veis, es un circuito de Cars, que también tenemos una nueva proposición. Como sabéis en el canal, o con mis amigos, etcétera, etcétera, nos gusta organizar cosas, nos gusta organizar quedadas. Nos gustaría hacer una nueva quedada, esta vez en un circuito, como veis, de Cars. Si quieres enterarte de este evento, del evento que vamos a crear o que estamos creando, vete al Instagram, sígueme en Instagram, porque por ahí pondré 24.000 veces cuándo será el evento, a qué día, qué fecha, qué hora y etcétera, etcétera. La solemos liar bastante, así que imagino que estando cerca de Madrid buscamos eso, un sitio donde podamos hacer un poco de quedada y a la vez nos podemos tomar unas Coca-Colas, habrá comida, habrá karting, podemos hacer un GP, que significa hacer calificación, una carrera, picarnos entre nosotros en el circuito de kartings. Ya sabéis, a todos los que nos gusta el mundillo del motor, nos pica el gusanillo de meternos a un circuito y medirnos bien la verga, medirnos la fuerte. Así que si os apetece de verdad, a mí es algo que siempre me ha encantado los kartings, siempre. No lo hago muy a menudo, pero os vamos a intentar conseguir el mejor precio para que disfrutemos el mejor día, evento que podamos. Yo creo que estaría chulo. Es más, vamos para un lado y despedimos el vídeo. Después de las calentadas y del típico, oye, pues te adelantar esta curva y comentarlo y luego estar con nuestros cochecitos allí. O sea, un día estar alegres, felices y contentos, que en esta vida hay que disfrutarla, hostia, hay que disfrutarla. Así que nada, os propongo eso, seguirme en Instagram, petarlo a likes para hacer más vídeos con las semi-slicks, que encima lo podremos hacer en circuito, porque si Dios quiere, entraremos a circuito antes de final de este año. Así que nada, dos propuestas en este vídeo: darle like, apoyar, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete, dale like, dale ya, vamos va. Suscríbete, dale like, dale ya.